Seductora de hombres. Historia escrita por Aaron C.F. Me llamo Sofía. A simple vista soy una chica común y corriente. Una estudiante universitaria más en la gran ciudad. Mi cabello castaño cae en ondas suaves hasta la mitad de mi espalda. Y mis ojos marrones siempre están atentos y curiosos. Pero, como suele suceder, las apariencias engañan. Cada mañana, al despertar, es la inmensidad de la ciudad desde mi ventana panorámica. Vivo en el último piso de uno de los edificios más lujosos del centro. Mi departamento, de techos altos y paredes decoradas con un gusto exquisito, es un sueño para cualquier joven de mi edad. El mármol frío del suelo contrasta con la calidez de las alfombras persas que cubren casi cada rincón. Un inmenso sofá de cuero adorna la sala, y una cocina completamente equipada, con los electrodomésticos más modernos, se extiende de lado a lado. Pero mi lugar favorito es el balcón, desde donde las luces de la ciudad brillan como estrellas caídas del cielo. Aunque cualquiera podría pensar que provengo de una familia adinerada o que gané la lotería, la verdad es mucho más intrigante. Este departamento, junto con todos los lujos que contiene, es un regalo. Un presente de quienes me mostraron un mundo que jamás imaginé que existiría. Los líderes de la secta. Mientras me preparo para ir a la universidad, ajustando los tirantes de mi mochila y revisando que tengo todo lo necesario, un recuerdo vívido y penetrante me asalta. Es una memoria que se niega a quedarse en el pasado, un eco constante que resuena en mi mente. Es el día de mi iniciación en el culto. Estaba en una sala, más bien en una especie de cámara subterránea. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y el aire era denso y húmedo, casi palpable. La única luz provenía de las decenas de velas dispuestas en formaciones precisas, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. Mi respiración era agitada, y podía sentir el palpar frenético de mi corazón resonando en mis oídos, como un tambor lejano. El aroma del incienso llenaba la estancia, un olor intenso y embriagador que se mezclaba con la sensación de anticipación. En medio de ese escenario, escuchaba susurros, voces que recitaban palabras en un lenguaje que no reconocía, pero que, de alguna manera, me resultaba familiar. Eran cánticos que hablaban de poder, de destino, de un mundo oculto al que estaba siendo introducida. Fue en ese momento cuando sentí el frío filo de un cuchillo en mi piel, marcándome con un tatuaje que sería el sello de mi pertenencia al culto. Pero no solo fue una marca física, algo cambió en mi interior. Una conexión profunda, casi mística, se estableció entre mi esencia y algo mucho más grande y antiguo. Los líderes, figuras imponentes con túnicas oscuras, se acercaron a mí. Sus ojos, intensos y penetrantes, parecían ver más allá de mi carne y huesos, como si pudieran leer mi alma. Me dijeron que había sido elegida, que no era una simple iniciada, sino alguien con un destino marcado. Que había en mí un potencial que otros no poseían, y que había nacido para cumplir un propósito específico en su gran diseño. Esa noche me convertí en algo más que una simple estudiante universitaria. Me convertí en una elegida. Es curioso cómo la vida te lleva por caminos que jamás pensaste recorrer. De ser una estudiante universitaria común,
me encontré sumergida en un mundo de misterios y secretos ocultos. Los líderes de la secta depositaron grandes expectativas en mí. Aunque en ocasiones me siento abrumada, sé que no puedo defraudarlos. Después de todo, me han dado más de lo que jamás soñé tener. A cambio solo piden lealtad, buscar víctimas para nuestras deidades y aventuras de una noche con miembros importantes de la ciudad y también que son parte del culto. Y eso es algo que, hasta hace poco tiempo, no me había costado darles. La universidad es un hervidero de actividad y emoción. A pesar de mi vida nocturna secreta, durante el día soy solo otra estudiante, tratando de encontrar mi camino entre las aulas, las bibliotecas y los cafés del campus. Los días suelen empezar temprano, con clases que varían desde literatura hasta psicología. Mis amigos, un grupo variado de almas inquietas, siempre están allí para hacer que los días sean más llevaderos. Marta, siempre organizada, con sus apuntes meticulosos y su constante necesidad de café. Alex, el bromista del grupo, cuya risa es contagiosa. Y Clara, la soñadora, siempre con la cabeza en las nubes y un libro de poesía en la mano. Juntos navegamos por los desafíos diarios de las entregas de trabajos, los exámenes sorpresa y los eternos debates con los profesores. Las noches, por otro lado, son para las fiestas. Las luces estroboscópicas, la música atronadora y el sabor dulce de las bebidas alcohólicas se convierten en el escape perfecto de la rutina diaria. Bailamos, reímos y por unas horas olvidamos las presiones de la vida académica. Pero, mientras me muevo entre clases y fiestas, hay una sombra que se cierne sobre mí, una dualidad que siempre está presente. Por un lado, soy esa estudiante universitaria despreocupada, pero cuando cae la noche y todos duermen, mi otro yo emerge. La devota, la elegida, la que sirve a una deidad que la mayoría no puede ni siquiera imaginar. Es un equilibrio delicado, mantener mi vida normal, mientras cumplo con los deberes que la secta espera de mí. Los líderes del culto son figuras que inspiran tanto respeto como temor. No son profesores ni estudiantes, son entidades aparte, seres que parecen existir en un plano diferente. Pertenecen a la política, al mundo del espectáculo, al mundo religioso, aunque no lo creas. Aunque no suelen mostrarse en público como miembros del culto, por obvias razones, su presencia siempre se siente. Hay 3 de ellos. El maestro, un hombre de edad avanzada, con una barba larga y blanca, y ojos que parecen conocer todos los secretos del universo. La sacerdotisa, una mujer de belleza etérea, con una voz que parece ser tan dulce como el canto de un pájaro, o tan fría como el hielo. Y el vigilante, siempre en las sombras, observando y asegurándose de que todo marche según el plan. Su influencia sobre mí es innegable. Me han dado un propósito, un papel en un juego mucho más grande que yo. A cambio de lujos y el poder que me han otorgado, esperan lealtad y servicio. Y aunque a veces me siento atrapada entre 2 mundos, sé que no puedo ni quiero escapar de su influencia, porque a pesar de todo, hay algo intoxicante en ser parte de algo tan grande y misterioso, en ser la elegida. Y mientras trato de equilibrar mi vida como estudiante y mi deber hacia el culto, sé que estos años universitarios serán cualquier cosa menos ordinarios. La universidad siempre está llena de eventos y actividades. Una noche, el departamento de literatura organizó una lectura de poesía en una de las salas más antiguas del campus.
Las paredes estaban adornadas con retratos de antiguos académicos, y la iluminación tenue creaba una atmósfera íntima y misteriosa. Fue allí donde lo vi por primera vez. Daniel, un joven de ojos verdes penetrantes y cabello rubio despeinado. Estaba recitando un poema, su voz grave llenando la sala con palabras llenas de pasión y deseo. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí una conexión instantánea. Al finalizar el evento, aproveché la oportunidad para acercarme. Usando mi encanto natural, entablé conversación, halagando su habilidad poética y sugiriendo que podríamos estudiar juntos alguna vez. Daniel parecía encantado con la idea, y no tardamos en intercambiar números. Unos días después, lo invité a mi departamento, bajo el pretexto de preparar un trabajo en conjunto. Usé mis habilidades de seducción, vistiéndome con una blusa ligeramente transparente y maquillando mis ojos, de forma que resaltaran aún más. Cuando Daniel llegó, pude ver en sus ojos que estaba impresionado, no solo por mi apariencia, sino también por el lujoso lugar en el que vivía. Lo conduje a la sala, un espacio amplio dominado por una chimenea de mármol y una serie de ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Había preparado meticulosamente el ambiente para el ritual, pero a simple vista, todo estaba dispuesto para una velada íntima. Múltiples velas de diferentes tamaños y colores ardían suavemente, desprendiendo un aroma embriagador a sándalo. Una melodía suave y sensual sonaba de fondo, proveniente de un tocadiscos antiguo que había en un rincón. En una pequeña mesa de cristal, reposaba una botella de vino tinto de aspecto caro, junto a 2 copas de cristal tallado. Sirvió el vino con una sonrisa, permitiendo que el líquido carmesí llenara las copas hasta la mitad. Brindaron por su trabajo en equipo y comenzaron a charlar sobre diversos temas, desde la literatura hasta las trivialidades de la vida universitaria. Daniel parecía cada vez más relajado. Su sonrisa se volvía más frecuente y sus miradas hacia mí más intensas. A medida que el vino bajaba en su copa, podía notar cómo sus mejillas se sonrojaban y su habla se volvía más pausada. Había caído en mi trampa. Aprovechando su estado etílico y su confianza, lo miré fijamente a los ojos, deslizando mi mano derecha por su brazo, mientras la otra agarraba su mediana virilidad. ¿Te gustaría ver algo especial?, pregunté con voz melosa. Con una sonrisa coqueta y juguetona, lo conduje a mi habitación. Sin embargo, en lugar de la cama cubierta con sábanas de seda que podría haber esperado, se encontró frente a un altar. El espacio estaba dominado por símbolos y artefactos que claramente no pertenecían a una simple habitación. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viviendo, utilicé mis habilidades, adquiridas a lo largo de mis años con la secta, para someterlo. En un movimiento rápido, lo inmovilicé y lo até al altar. Su confusión era evidente, y el miedo comenzó a reflejarse en sus ojos. Las velas, dispuestas en un patrón específico alrededor del altar, brillaban con una intensidad sobrenatural, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. Con una determinación serena, comencé a recitar los cánticos en ese lenguaje antiguo y olvidado que había aprendido de la secta. La atmósfera se cargó de electricidad y la habitación parecía pulsar al ritmo de mi voz. Daniel luchaba, intentando liberarse de sus ataduras, pero el poder que emanaba del ritual
lo mantenía firmemente en su lugar. A medida que las palabras fluían de mis labios, podía sentir una transferencia de energía. Era como si la esencia vital de Daniel fuera extraída, fortaleciendo mi conexión con la oscura deidad a la que servía y alimentando mi propio poder. La habitación se llenó de un frío sobrenatural y el aire se volvió pesado, cargado con la potencia del ritual que estaba llevando a cabo. Cuando todo terminó, el cuerpo sin vida de Daniel yacía en el altar, mientras yo, llena de una energía renovada, limpiaba todo rastro de lo ocurrido. Sabía que había cumplido con mi deber y que los líderes de la secta estarían satisfechos. Sin embargo, también sabía que esto era solo el comienzo. Había muchas almas que capturar y muchos más rituales que realizar, pero por ahora me sentía satisfecha, sabiendo que había llevado a cabo mi misión con éxito. La biblioteca universitaria siempre ha sido un refugio para mí. Entre sus estantes llenos de historias y conocimientos, me siento a salvo, lejos del caos del mundo exterior. Pero ese día no estaba buscando un libro, sino a alguien. Fue allí donde la vi. Laura, una chica con cabello largo y ondulado, de un tono castaño oscuro. Estaba sentada en una de las mesas, absorta en sus lecturas. Su rostro reflejaba concentración, y sus labios, pintados de un rojo suave, se movían silenciosamente mientras leía. Me atrajo de inmediato. Con una confianza que solo el conocimiento de mis propias habilidades podía proporcionar, me acerqué. Comenté sobre el libro que estaba leyendo, y pronto estábamos charlando animadamente sobre literatura, arte y música. Mi encanto natural parecía surtir efecto, y Laura se mostraba cada vez más interesada en la conversación y en mí. Tras horas de charla, la invité a mi departamento para seguir conversando y escuchar algo de música. Laura aceptó con una sonrisa juguetona, y pronto estábamos en mi lujoso refugio. El ambiente era íntimo, música suave, luces tenues y, por supuesto, vino. El encuentro se volvió romántico. Nuestros rostros se acercaron y pronto nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. La conexión era intensa y la noche avanzó con risas, caricias y momentos de pasión. Finalmente, agotada por la emoción y el vino, Laura cayó en un sueño profundo en mi cama. Mientras Laura dormía, me preparé para el siguiente paso. Trasladé su cuerpo inconsciente al centro de la sala, donde había un pedestal de piedra con una figura demoníaca tallada. Sus brazos extendidos, como esperando a alguien, eran el lugar perfecto para atar a Laura. Al despertar, la sorpresa y el terror inundaron el rostro de Laura. Se encontraba inmovilizada, sus brazos atados a la escultura de piedra. La figura demoníaca, que antes parecía simplemente una obra de arte, ahora cobraba vida con un aura maligna y poderosa. Laura intentó gritar, pero su voz parecía no poder escapar de sus labios. Sus ojos, llenos de miedo, buscaban respuestas en los míos, pero no había compasión en mi mirada, solo determinación. Mientras comenzaba el ritual, la energía en la habitación se volvía cada vez más densa. Las sombras parecían moverse por sí mismas, y el aire se cargaba de electricidad. La figura de piedra parecía absorber la esencia vital de Laura, que se debilitaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, cuando todo terminó, Laura yacía inerte a los pies de la estatua demoníaca,
que parecía aún más real y amenazante que antes. Por mi parte sentía una oleada de poder y satisfacción. Otro sacrificio completado. Otro paso más en mi camino oscuro. Sabía que los líderes estarían satisfechos, pues por estas 2 víctimas les tenía 2 corazones y 7 litros de sangre, listos para usarse en las festividades estivales de nuestro culto. Durante otra semana, el estadio universitario estaba abarrotado. El equipo local se enfrentaba a su rival más fuerte, y la atmósfera estaba cargada de emoción y rivalidad. Los gritos de aliento de los fanáticos resonaban en el aire, creando un ambiente perfecto para el encuentro. Pero yo no estaba allí por el deporte. Tenía un objetivo diferente en mi mente. En medio de la multitud, mis ojos se fijaron en él. Diego, un jugador del equipo contrario. Su físico atlético, su cabello oscuro y su mirada intensa me atrajeron de inmediato. Sabía que él sería mi próxima víctima. Después del partido, aproveché la oportunidad para acercarme a él en el bar cercano al estadio, donde los jugadores solían reunirse. Usando mi encanto natural, inicié una conversación. Sin embargo, esta vez no fue tan fácil como las víctimas anteriores. Un amigo en común, Carlos, parecía sospechar de mis intenciones. Cada vez que intentaba acercarme más a Diego, Carlos intervenía, lanzándome miradas de desconfianza. Tuvieron que pasar varios encuentros, en los que tuve que jugar un delicado juego de seducción y evasión con Diego y Carlos, antes de que pudiera ganarme la confianza de Diego. Finalmente, una noche, después de una cena en un restaurante elegante, logré convencerlo de ir a mi departamento. Mi hogar, con su decoración lujosa y ambiente íntimo, parecía desarmar todas las defensas de Diego. La música suave y el vino de calidad hicieron el resto. La conversación fluyó con facilidad, y después de un rato, nuestros labios se encontraron en un apasionado beso. Sin embargo, mientras Diego se dejaba llevar por la pasión, yo ya estaba planeando el siguiente paso. Una vez más, utilicé mis habilidades para someterlo, y cuando despertó, se encontró atado al altar en el centro de mi sala. Mi objetivo eran sus ojos. El miedo en sus ojos era evidente, pero ya no había vuelta atrás. Comencé el ritual, sintiendo cómo la energía de Diego se transfería a mí, alimentando mi vínculo con la deidad oscura a la que servía. La habitación se llenó de un frío sobrenatural, y las sombras parecían danzar al ritmo de mis cánticos. Cuando todo terminó, Diego yacía inerte, otro sacrificio en mi oscuro camino. Aunque había enfrentado obstáculos esta vez, la satisfacción de haber completado mi misión era aún mayor. Sin embargo, sabía que tenía que ser más cuidadosa en el futuro, especialmente con personas con Carlos al acecho. Siempre había creído que mis acciones pasaban desapercibidas, pero la universidad, a pesar de su tamaño, es como un pequeño pueblo, y los rumores vuelan. Las desapariciones comenzaron a ser el tema de conversación principal. Y en el centro de todo, había alguien quien estaba uniendo los puntos. El Dr. Álvarez, un respetado profesor de criminología. Me di cuenta de que algo no iba bien, una tarde mientras estaba en la biblioteca. Sentí una mirada intensa sobre mí, y al alzar la vista, encontré los ojos penetrantes del Dr. Álvarez, observándome detrás de unos estantes. Nuestros ojos se encontraron, y en ese breve instante, supe que él sospechaba de mí.
A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un juego constante de esquivar y evadir. El doctor Álvarez estaba por todas partes, siempre observando, siempre preguntando. Había notado patrones en las desapariciones y estaba decidido a descubrir la verdad. Un día, recibí una citación para una reunión en su oficina. Al entrar, me encontré en un lugar abarrotado de libros, papeles y anotaciones. El doctor Álvarez, sentado detrás de su escritorio, me miró fijamente y comenzó a hablar de las desapariciones, de las coincidencias y finalmente de cómo mi nombre parecía surgir una y otra vez en sus investigaciones. Usando todo mi encanto y astucia, traté de desviar la conversación, de plantar dudas en su mente, o de llevármelo a la pequeña bodega que se encontraba a un costado de su oficina y darle el mejor placer de su vida. Pero estaba claro que no sería fácil. El doctor Álvarez era inteligente y meticuloso, y no iba a dejarse engañar fácilmente. El juego del gato y el ratón había comenzado. Yo, tratando de cubrir mis huellas y continuar con mis obligaciones hacia la secta. Él, determinado a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, estaba siendo analizado. Y aunque por fuera mostraba confianza, por dentro, una tormenta de ansiedad y miedo comenzaba a crecer. El campus estaba particularmente tranquilo esa tarde. El sol comenzaba a esconderse, bañando todo con una luz dorada, y el sonido de las hojas susurrando al viento era lo único que rompía el silencio. Estaba caminando por el jardín central, sumida en mis pensamientos, cuando una voz familiar me hizo detenerme en seco. «Sofía», dijo el doctor Álvarez, acercándose con paso firme y decidido. Me giré lentamente para enfrentarlo, sintiendo un nudo en el estómago. Sus ojos, usualmente calmados y analíticos, ahora ardían con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Creo que sabes por qué quiero hablar contigo», comenzó, cruzando los brazos. «Las desapariciones, las coincidencias, y siempre, de alguna manera, tú estás involucrada». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Profesor, no sé de qué me está hablando. Yo solo soy un estudiante tratando de terminar su carrera». «No juegues conmigo, Sofía», replicó con firmeza. «He investigado, he hablado con personas, y todo me lleva a ti. Sin embargo, no iba a dejarme acorralar tan fácilmente. Utilizando mi astucia, busqué una manera de desviar la atención. Doctor Álvarez, sé que ha estado pasando por momentos difíciles últimamente. La presión de las clases, las publicaciones. ¿Está seguro de que no está viendo conexiones donde no las hay?» Por un momento pareció dudar, pero rápidamente recuperó su compostura. «No intentes manipularme. Algo oscuro está sucediendo aquí, y voy a llegar al fondo de esto». Tomando una bocanada de aire, respondí con una mezcla de indignación y sorpresa. «¿Está acusándome sin pruebas? Eso es difamación. Podría informar de esto a la dirección de la universidad». El doctor Álvarez frunció el ceño, claramente frustrado. «Esto no ha terminado, Sofía. Estaré vigilándote». Y con esas palabras se marchó, dejándome sola en el jardín. Aunque había logrado desviar sus sospechas por el momento, sabía que el juego acababa de volverse mucho más peligroso. El doctor Álvarez estaba cerca de descubrir mi secreto, y tendría que ser extremadamente cuidadosa de ahora en adelante. El descubrimiento estaba cerca.
El doctor Álvarez estaba a punto de exponerme, y la secta no podía permitir que eso sucediera. Una noche, después de una de nuestras reuniones secretas, los líderes del culto me llamaron aparte. Su mirada era severa y fría, y supe al instante que algo estaba terriblemente mal. «Sofía», comenzó el líder principal, su voz profunda y amenazante. «Has llamado demasiado la atención. El doctor Álvarez está cerca de descubrirnos. No podemos permitir que eso suceda». Intenté justificarme, explicar que estaba haciendo todo lo posible para desviar las sospechas, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. «Ha sido una distracción para nosotros, y ahora debemos tomar medidas», continuó otro líder. Fue entonces cuando me informaron de mi castigo. Me enviarían a otro estado, lejos de la universidad y de todo lo que conocía. Allí sería constantemente vigilada, sin acceso a mis antiguos privilegios y comodidades. Además me advirtieron que cualquier intento de escapar o comunicarme con alguien del exterior tendría consecuencias fatales. Mi nueva vida era un tormento. Vivía en un pequeño apartamento en una ciudad desconocida, sin amigos ni familiares cerca. Cada movimiento que hacía era monitoreado por miembros de la secta, y la sensación de ser constantemente vigilada era asfixiante. Un día recibí una carta anónima. Al abrirlo, encontré solo una frase escrita en tinta negra: «Tu tiempo se acaba». El miedo se apoderó de mí. Aunque no había firma, sabía que provenía de la secta. Había fallado en mis deberes hacia ellos, y ahora temía que pronto iban a hacerme desaparecer. Cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana, esperando ver una señal o una figura en las sombras. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí, y mientras los días pasaban, la sensación de que el final estaba cerca se hacía cada vez más intensa. Todo lo que podía hacer era esperar y temer lo que el futuro me depararía.